Muchos ministros de hoy predican de la senda antigua que no conocen, pues si la hubiera conocido, entendieran qué es lo que piensa Dios y no el hombre, no el hombre. Muchos ministros de hoy predican de la santidad que no viven. Es verdad que Dios ve el corazón, mas se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Tenemos que mantener la diferencia. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablar en lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Quiero volver a aquellos tiempos donde pocos osaban tomar parte si estaban mal. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus profetas y sacabas lo oculto a la luz, donde el pueblo tenía temor. Por eso decidí volver a ti. Muchos ministros de hoy quieren grabar un CD para obtener. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. El ministerio Impactando Naciones por el poder de su palabra les presenta el podcast Derribando Argumentos a la luz de la palabra, conducido por el hermano pastor Omar Lugo, siendo nuestro propósito edificarle a la luz del conocimiento de la palabra de Dios, sacarle de un posible error y encaminarle al camino correcto que es Cristo y nuestro destino que es el cielo. Ya queda en sintonía de este su programa, podcast Derribando Argumentos a la luz de la palabra. Se le olvida que esto es para ministrar a las almas. Que hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es lo que tú me enseñaste, es mi Cristo. Muchos ministros de hoy predican de la palabra, pero no conocen a Dios de ella. Es verdad. Bueno, Dios me lo bendiga. Es más que palabra, espero que se escuche bien. Es una vivencia para obtener la vida eterna. Quiero volver a aquellos tiempos. Gloria al nombre de Cristo. Alguien hablar en lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Gloria a Dios. Quiero volver a aquellos tiempos. Así que Dios me lo bendiga a todos los que están por ahí. Les saluda el pastor Omar Lugo. En esta ocasión tendremos un tema que lo vamos a desglosar poco a poco, ¿verdad? Para beneficio del pueblo. Y es las incongruencias del arrebatamiento post-tribulacionista, ¿no? Esa postura lo que implica ese arrebatamiento luego de la gran tribulación, ¿sí? Entonces, si usted es tan amable y nos puede ayudar a alcanzar más personas, se lo vamos a agradecer. Estamos en vivo por la página Pastor Omar Lugo, nuestra página personal Omar Lugo, por la Escuela de Formación Ministerial Logos, estamos por el Ministerio Impactando Naciones por el Poder de su Palabra, toda esa plataforma, y también estamos por nuestro Instagram y YouTube también. Así que si usted quiere darle like, suscribirse a nuestro canal específicamente de YouTube, lo puede hacer
Así nos ayuda a alcanzar más personas, y si siempre le interesa nuestro contenido, estudios, predicaciones, básicamente, como siempre digo, no tenemos una hora específica, pero ahí cuando tenemos un tiempito libre, compartimos algo de la palabra. Y yo creo que este tema es muy necesario, ya que hay mucha confusión acerca del arrebatamiento de la iglesia. Quizás podremos hacer dos partes, ¿verdad? Este estudio en dos partes, pero hoy vamos a hablar las incongruencias en el arrebatamiento post-tribulacionista, que su postura es el arrebatamiento luego de la gran tribulación. Y como fuente voy a utilizar este libro que se llama Eventos por Venir. Muchos lo conocen, Eventos por Venir. Voy a tener un par de lectura por ahí, se lo recomiendo también. Entonces, ahí estamos. Dios me le bendiga a todos. Dice que se escucha bien. Saludo a los pastores, ministros, evangelistas que siempre están conectados con nosotros. Amén. Así que todo aquel que nos quiera ayudar por medio de poder alcanzar más personas, se lo vamos a agradecer profundamente. Queremos alcanzar el mayor grupo de gente para poder contrarrestar toda falsa enseñanza. Y qué difícil se nos hace en este tiempo, ¿verdad? Proclamar el evangelio de Jesucristo. La mayoría de las personas que proclamamos la sana doctrina y enseñamos la palabra como está escrita, a veces carecemos de un grupo de trabajo, ¿verdad? O de recursos, estamos limitados. Por eso que dependemos del pueblo del Señor Jesucristo para que nos ayude a compartir esa publicación. Usted lo puede compartir en un grupo, lo puede compartir en su chat, lo puede compartir por donde desee. Entonces, que vamos para el grano, vamos a hablar de algunas incongruencias del arrebatamiento post-tribulacionista que su postura sostiene que el arrebatamiento de la iglesia es luego del evento de lo que se conoce como la gran tribulación, ¿verdad? Y queremos hablar en primera incongruencia. Vamos a mencionar algunas y vamos a mencionar cómo es que sobre qué se fundamenta esta postura. Y estoy leyendo del capítulo 9 del Evento por Venir, de la página 128. Y las bases esenciales de la teoría del traslado después de la tribulación. Mire, la teoría del traslado después de la tribulación tiene que estar basada en una negación del dispensacionalismo, ¿verdad? También la negación del tiempo de la angustia de Jacob, que se sabe que es para Israel. Por eso es que sostiene otro punto que se edifica el post-tribulacionismo, que es no hacer diferencia entre Israel y la iglesia. Y muchos tienen una postura que se llama la teología del reemplazo, que la iglesia ha reemplazado a Israel, ¿verdad? Entonces, tercera, tiene que descansar, esta posición tiene que descansar sobre la negación de la enseñanza de la Escritura concerniente a la naturaleza y el propósito del periodo de la tribulación, mientras que las Escrituras, tales términos como ira, juicio, indignación, prueba, angustia, destrucción, para describir este periodo, declara que el propósito divino durante este periodo es derramar juicio sobre el pecador. El defensor de esta posición tiene que estar enseñando tiene que estar negando esta esencial palabra del Señor. Otro fundamento, el número 4, es que el partidario de esta posición tiene que negar todas las distinciones, observando en las Escrituras, entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, haciendo de ello un mismo evento. Y todos sabemos que ese evento, como se describe en las Escrituras, es totalmente diferente. Lo vamos a enumerar, lo vamos a discutir aquí. También el defensor tiene que negar la teoría de cualquier cumplimiento futuro de la profecía de Daniel, capítulo 9, versos 24 y 27, ¿verdad? Acerca del cumplimiento histórico. Y número 7, el partidario del traslado después de la tribulación tiene que aplicar pasajes grandes de las Escrituras que trazan el programa de Dios para Israel, como Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, Apocalipsis capítulo 4 hasta el 19. La iglesia, para poder sostener su punto de vista, se observan así que estas posiciones descartan esencialmente sobre un sistema de negación de interpretaciones
sostenida por el partidario del traslado antes de la tribulación y no sobre una exposición expositiva de las escrituras. Por tanto, es muy interesante que entendamos esa parte. El arrebatamiento post-tribulacionista, su fundamento es una negación completa de los principios fundamentales sobre el cual nosotros edificamos la postura del arrebatamiento pretribulacionista, que es un ejercicio hermenéutico de la palabra. Pero la postura post-tribulacionista es una respuesta al pretribulacionismo. No es un ejercicio per se de las escrituras, ¿verdad?, para sostener esta postura. Esto es muy interesante que lo entendamos como primer punto, ¿verdad? Eso está escrito, utilizamos como referencia el evento por venir de John J. D. White Pentecost, que es el autor del libro, y usted lo puede adquirir, está por Amazon, ¿verdad? Y es muy interesante. Entonces, otro punto de vista es que toda persona, llámese pastor, evangelista, lo que sea, tiene un punto de vista post-tribulacionista, ¿verdad? Simplemente porque llegó a una conclusión lógica por lo que está viendo sus ojos, ¿verdad? O porque su pastor amigo, ¿verdad?, o el fulano tuvo una influencia, pero desconoce de los puntos o del andamiaje que hemos hablado sobre el andamiaje, ¿verdad?, o el fundamento de la postura post-tribulacionista, nace de una negación punto por punto de las afirmaciones sobre cuál el pretribulacionismo fundamenta su postura. La más claro no puedo ser. Por tanto, si usted no desconoce, usted es post-tribulacionista y desconoce todo lo que hemos hablado, pues entonces usted es una persona que sostiene la post-tribulación porque sí, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entonces saber manejar. Entonces hay un problema que como hay muchas personas dentro de la iglesia que no se han dado la tarea a estudiar, a escudriñar las escrituras, ¿verdad? Y como no tienen un fundamento del pretribulacionismo, se pasan alimentándose del post-tribulacionismo y llegan a esa conclusión, ¿verdad? Entonces es muy importante, y dicho sea de paso, ¿verdad? Porque yo apunto a un público, a un pueblo que es pentecostal clásico, ¿verdad?, sobre el cual nosotros tenemos una brújula que es Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, Cristo santifica y Cristo viene, ¿verdad? El modelo o las aspiraciones de la teología pentecostal, el movimiento pentecostal es ser esa iglesia de Hechos, capítulo Hechos, que nació el Pentecosteo, que le cayó encima el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando figurativamente, o sea, el Espíritu Santo vino sobre ellos, fueron revestidos del poder de alto. ¿Para qué? Para una obra evangelizadora y misionera como ser testigo. Y no es casualidad que el sermón del apóstol Pedro fue un sermón que está ligado a la escatología. Por eso que el derramamiento del Espíritu Santo está intrínsecamente ligado a los tiempos finales, ¿verdad? Y eso es muy importante porque mucha gente, la gente pregunta, pastor, ¿hay avivamiento en el tiempo final? Pues claro que hay avivamiento, pues si es un cumplimiento del tiempo final, tiene que haber avivamiento en el tiempo final. Entonces eso es una realidad que coexiste juntamente con la apostasía, con el engaño, y siempre a lo largo y a lo ancho de la historia, siempre el enemigo levanta un movimiento paralelo, parecido al verdadero, ¿verdad? Pero eso no es el tema. Primera, ya hemos hablado de alguna incongruencia, pero aquí en adelante la tengo bosquejada y la vamos a enumerar. Numerar la incongruencia es confundir. La Biblia reconoce que la iglesia sufre aflicciones en el mundo presente, como lo dice Juan capítulo 16, verso 13, ¿verdad que sí? Y dice que en el mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? Pero confía, yo he vencido el mundo. La postura post-tribulacionista no sabe distinguir en que lo que son las tribulaciones actuales, presentes de la iglesia como consecuencia de servir a Cristo en un mundo caído, de lo que la Biblia dice que es la gran tribulación, que es un evento y un periodo de la humanidad, ¿verdad? Por eso es que la Biblia habla
acerca de los tiempos finales, Cristo en su ascensión, ¿verdad? Y Pablo también hablando, 1 Tesalonicenses capítulo 5, acerca de los tiempos y las ocasiones, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando acerca de los tiempos escatológicos, es un tiempo que es un kairos, ¿verdad? El crono es el tiempo natural en el griego, el kairos es el tiempo oportuno para la acción, el tiempo de Dios dentro del crono, pero ese kairos dentro del crono, nosotros no sabemos ni el día ni la hora, tanto de la venida de Cristo como del día del Señor, no conocemos esos tiempos, ¿verdad? Y cuando hablamos del día del Señor, nos hablamos de ese periodo de que cubre del arrebatamiento, posterior al arrebatamiento de la iglesia hasta el milenio. Todos esos eventos se llaman el día del Señor. Entonces, interesante, ese periodo definido es un periodo definido y limitado sin precedente. Por eso que la gran tribulación es un periodo limitado sin precedentes, ¿verdad? Y está ligado al trato específico de Dios con Israel y no con la iglesia. Daniel capítulo 9, verso 24. Por eso es que el post-tribulacionista tiene que tomar la teología del reemplazo, ¿verdad? Para sustituir a la iglesia como el Israel, para darle sentido a las profecías del Antiguo Testamento, diciendo que en el Nuevo Testamento la iglesia es el nuevo Israel. Eso es totalmente falso, ¿verdad? Porque la iglesia es el grupo de personas lavado y redimido con la sangre de Cristo que han nacido de nuevo. E Israel es otra cosa, es el pueblo étnico natural de la tierra que Dios ha escogido, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 11, Dios ha escogido ese pueblo, ¿verdad? Aleluya, para llevar a cabo un plan. Entonces, son totalmente dos cosas diferentes. Ahora bien, el término tribulación, ¿verdad? Aleluya, literalmente en el griego significa persecución, aflicción, opresión o angustia. Se usa en el Nuevo Testamento como sufrimiento, persecución, pruebas normales de la vida cristiana en medio de un mundo caído. Y su uso es para la iglesia. Por eso la Biblia dice, Pablo dice que esta tribulación momentánea producirá cada vez un más eterno peso de gloria. Está hablando de esas tribulaciones actuales como consecuencia de lo que Cristo dijo, ¿verdad? Que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Como la realidad que tenemos que entender entre nosotros que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz y lo que Cristo dijo. Cristo dijo, las puertas, el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Solamente los violentos, los valientes lo arrebatan. Y habla de que esa oposición continua de nosotros vivir bajo los principios del reino de los cielos en un reino caído, ¿verdad? Que es este mundo. Y por eso es que viene ¿qué? Persecución, aflicción, opresión y angustia, ¿verdad? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Que es necesario que a través de muchas persecuciones, opresiones, aflicciones y angustias, heredaremos el reino de los cielos. Y nosotros sabemos que la fe, eso produce en nosotros paciencia, ¿verdad? Pero es importante entender que lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 16, verso 33, que es necesario, y lo voy a buscar aquí, lo vamos a buscar, tengo este librito por aquí, necesito algo. Juan, vamos a leerlo textualmente. Hoy no le tengo un slideshow porque realmente yo trabajo y tenía limitado el tiempo. Juan, el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33. Es lo que dice la palabra del Señor, palabra de Dios. Esto es Juan, es el 16, estoy en el 6, que Dios me ayude. Juan 16, 33. Dice, esta cosa os escribo, o es hablado, disculpen, para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Y esas aflicciones
¿verdad? Que la Biblia habla, que producen paciencia, ¿verdad? Cuando son puesta a prueba nuestra fe, no es un juicio divino como lo es la gran tribulación, no, sino una forma de oposición y persecución humana, ¿verdad? No es producto de la gran tribulación, que es producto del juicio divino. Por eso la gente lee y no saben distinguir una cosa de otra y llegan a una sola conclusión. El término gran tribulación, cuando el texto quiere hablar de un evento único, ¿verdad? Sin precedente, como Cristo lo dijo, y escatológico. No se puede mezclar lo que la Biblia dice, que en el mundo tendréis aflicción, que por medio de diversas pruebas y tribulaciones heredaremos el reino de los cielos. Esas tribulaciones son actuales. Cuando Pablo dice que esta tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más de eterno peso de gloria, ¿verdad? No puede mezclarse con lo que la Biblia dice, que Cristo dijo que vendrá una tribulación cuando nunca la vino ni la habrá después de aquellos días. Está hablando de un tiempo específico, un evento único, sin precedente y escatológico. No está hablando de los textos bíblicos que hablan acerca de las aflicciones y las tribulaciones, acerca de la iglesia por vivir en un reino caído. Esa es una de las incongruencias del post-tribulacionismo, ¿verdad? Este texto es clave porque dice la Biblia, Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio, ni lo habrá. ¿Sabe? Está hablando de un evento único, sin precedente y escatológico. Aquí la diferencia es clara. No es cualquier tribulación, no es repetitiva, es única y especial, que ocurre en el kairos de Dios. No es común, es singular y no se repite, como pasa consecuentemente a lo largo y a lo ancho de los textos del Nuevo Testamento, cuando se pretende dar consuelo a los creyentes acerca de las tribulaciones momentáneas que todos vivimos, ¿verdad? El contexto define a quien va dirigido la gran tribulación. Mateo capítulo 24, mucha gente se confunde, ¿verdad? Porque ignoramos que Mateo escribió para los judíos, en un contexto para los judíos. La iglesia se inaugura el día de Pentecostés. Estaba en el periodo de los discípulos. La iglesia como tal, como cuerpo, se entiende que tuvo su inauguración el día de Pentecostés, porque fue que recibió el soplo, ¿verdad?, del Espíritu, como pasó también en el huerto del Edén, cuando Dios formó a ese hombre del barro y le sopló aliento de vida. Por eso que Mateo capítulo 24, el contexto es Judá en el templo y el sábado. Por eso se resalta esto, porque Mateo le está escribiendo ¿a quién? A los cristianos y a los judíos, y no a los cristianos, porque Mateo escribió para los judíos y habla de la abominación desoladora. Abominación desoladora, que lo único que lo van a interpretar como eso son los judíos, ¿verdad? Obviamente, porque conocen el contexto de la cultura, ¿verdad? Y de cómo Jehová trabajó con ellos en el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 24 no describe la experiencia normal de la iglesia, sino el cumplimiento anunciado en Daniel capítulo 12, verso 1. Amén. Dice también tiempo de angustia, cual nunca fue. Y también se describe como el tiempo de la angustia de Jacob, que es sinónimo de Israel, porque Jacob fue uno de los patriarcas de Israel, ¿verdad? Daniel establece el marco nacional y no de iglesia. Daniel 9:24 define con precisión el destinatario del periodo final. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, no solamente le está hablando al pueblo, sino que también sobre la ciudad. Está hablando de un pueblo étnico y de un lugar geográfico, ¿verdad? Ahora bien, no dice sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, sobre los redimidos del Nuevo Testamento, no dice eso. Dice que es Israel y Jerusalén. La gran tribulación es la culminación de este trato profético pendiente
sobre Israel. Apocalipsis confirma que se trata de la ira divina y no de persecuciones comunes. Apocalipsis capítulo 6, versos 16 al 17. Los moradores de la tierra claman, ha llegado el gran día de su ira. ¿Quiénes claman? Los moradores de la tierra. La iglesia nunca es identificada como moradora de la tierra, sino como advenediza, como ciudadana del reino de los cielos. Por tanto, lo que están clamando ahí en Apocalipsis capítulo 6, versos 16 al 17, son los moradores de la tierra. Y eso confirma lo que dice Apocalipsis, el mensaje a la siete iglesias en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, concuerda perfectamente. Apocalipsis capítulo 3. A la iglesia, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Le dice, por cuanto aguardo la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le daré la columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá de allí. Y escribiré su nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Habla que el juicio es sobre los moradores de la tierra. Y la iglesia no es, o sea, la iglesia no se describe como una moradora, sino como advenediza, como ciudadana del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, el texto de los moradores de la tierra dice que ha llegado el día de su ira, ¿verdad? El texto no dice persecución del mundo, oposición cultural, sufrimiento general. Dice que el producto de ese sufrimiento es causa de la ira de Dios, ¿verdad? De la ira del Cordero de Dios, que tanto así ellos decían que las piedras cayeran sobre ellos para que lo escondieran. O sea, que no va a haber refugio, no va a haber refugio, porque el juicio va a ser mundial. Por eso creemos un arrebatamiento pretribulacionista. Dice la ira del Cordero. Pablo es enfático en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, cuando dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro. El error del tribulacionismo, ¿verdad?, es tomar la tribulación general, ignorando la calificación, ¿verdad?, de gran, ¿verdad?, borrando el contexto de judío y aplicando al contexto de la iglesia, ¿verdad?, a Israel. Eso no es fidelidad exegética, sino un nivel artificial del lenguaje bíblico. Hay un principio hermenéutico clave: no toda tribulación es la gran tribulación, pero la gran tribulación no es tribulación cualquiera, ¿verdad? La gente confunde en estas dos categorías, rompen el contexto, distorsionan el panorama profético, ¿verdad?, congruente, consecuente de la palabra del Señor. Y a esto, cuando nosotros conocemos que no estamos puestos para ira, sino para alcanzar salvación, ahí surge otra incongruencia. Y claro, como la Biblia se lee en su contexto, nosotros tenemos que comenzar a comparar, ¿verdad?, lo que la Biblia dice acerca de la ira, ¿verdad? Primera Tesalonicenses, vamos a leer un par de textos bíblicos. Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, verso 10. Y esperando de los cielos a su Hijo amado, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos librará de la ira venidera. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entendemos ese periodo de ira, que es el día del Señor, que abarca luego del arrebatamiento de la iglesia hasta el milenio, todos esos eventos son conocidos como el día del Señor, que también es donde se va a manifestar, el día del Señor que se va a manifestar la ira, el día de la angustia de Jacob, ¿verdad? Tenemos que entender que nosotros, cuando usted lo contextualiza
con la doctrina de la salvación, la soteriología, también hay una incongruencia, ¿verdad? Porque el postribulacionista, ¿verdad?, dice que la iglesia atravesará los sellos, las trompetas, las copas, los cuales el mismo libro define explícitamente como la ira del Cordero de Dios. Tenemos que entender esto. Gloria al nombre de Jesucristo. Que cuando nosotros entendemos lo que es la soteriología y lo que son las palabras que componen, ¿verdad?, esa palabra, tenemos que entender también cuando vamos a contextualizarlo con la doctrina de la salvación, ¿verdad? Cuando hablamos de la doctrina de la salvación, hay varias palabras, como algunas 15 palabras: adopción, sustitución, redención, imputación, muchas palabras. Y una de ellas muy interesante para contextualizar este evento, contextualizarlo doctrinalmente con la doctrina de la salvación. Por ejemplo, cuando nosotros entendemos que la propiciación, que es un término jurídico, ¿verdad?, de la ley divina de Dios, significa que en la cruz del Calvario Cristo fue nuestra propiciación. ¿Qué significa eso? Satisfacer plenamente la ira justa de Dios mediante el sacrificio aceptado de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. Cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad?, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que fue satisfacer la ira de Dios que demandaba, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, que Dios está airado con el pecador, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa del pecado que se cometió. No solamente la cruz perdonó pecado, absorbió la ira, agotó el juicio, apaciguó la justicia divina a favor de creyentes. Romanos capítulo 5 dice la Biblia: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. A esa propiciación, Cristo manifestarse como una ofrenda propiciatoria perfecta, porque el Antiguo Testamento era sombra que se presentaban sacrificios una vez al año para cubrir pecados, pero no los quitaban. Cristo aparece como el Cordero perfecto, como Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apareció este Cordero inmolado, perfecto, separado de la fundación del mundo. Estaba preparado para satisfacer la demanda de Dios, un sacrificio perfecto. Por eso es que Pablo presenta a Cristo como nuestro segundo Adán, esa segunda creación. Por eso es que el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ese sacrificio de Cristo agotó el juicio, nos justificó delante del Padre, apaciguó la ira y tenemos paz para con Dios. La incongruencia, ya expliqué de Mateo capítulo 24, el contexto es que la iglesia no le está hablando a la iglesia, sino que Mateo le está hablando a los judíos. Por eso habla de Jerusalén, habla de el sábado, habla de todas esas cosas, ¿verdad? Ahora bien, seguimos. Y el que quiera pasar por la gran tribulación, que pasen ellos. Mi esperanza, y aquí vamos a explicar que si la iglesia pasaría por la gran tribulación, que es un momento especial dentro del crono de Dios, que es un kairos, como yo expliqué, que la tribulación general que habla, pero cuando habla de la gran tribulación es un sustantivo técnico único, delimitado, profético para Israel y las naciones. En ese contexto es que te da el resultado de una buena exégesis, de una buena hermenéutica bíblica, te lleva a esa conclusión. No son dos cosas iguales, son dos cosas distintas. Ahora bien, es incongruente que la iglesia que fue jurídicamente, ¿verdad?, justificada por medio de la propiciación, ¿verdad?, que apaciguó la ira de Dios, pase la ira de Dios sobre la faz de la tierra. Eso es incongruencia. Eso es una de las profundas incongruencias doctrinales del post-tribulacionismo. Y el que conoce la doctrina, por eso es que la escatología tiene que haber un andamiaje, porque todo lo que estamos hablando aquí, mucha gente carece de ese andamiaje.
un andamiaje de conocer las doctrinas fundamentales, un andamiaje de conocer la diferencia entre Israel y la iglesia. Carecen de todo ese andamiaje, ¿verdad? Y van a unas conclusiones que ellos mismos son incongruentes, ¿verdad? Por eso es que la ira no se pospone ni se distribuye, no se reacciona sobre el mismo sujeto. La ira ya cayó, pero cayó sobre Cristo. La salvación bíblica nos enseña que Dios se calma temporalmente, ni que los creyentes sean juzgados después de eso. Y dicho sea de paso, el juicio, o sea, cómo Dios establece los juicios, ¿verdad? Cómo Dios establece los juicios. En la Biblia, desde Génesis, tiene un patrón. Por eso, y Pedro lo repite, ¿verdad? Está hablando de la ira y del día de juicio. La intercesión de Abraham por Lot. Está claro que Dios no juzga junto al justo con el impío. Por eso sacó a Lot y su familia del día del juicio, ¿sí? Pedro dice que es tiempo que el juicio comience por la casa, porque Pedro sabe el orden del juicio. ¿Y cuándo va a ser ese juicio? Bueno, el juicio va a ser el arrebatamiento de la iglesia, para la iglesia. Los que están llenos, los que están limpios, los que están santificados, los que son trigo y no son cizaña, serán levantados, ¿verdad? Va a haber una separación, una distinción del frío del tibio, ¿verdad? De la iglesia que guarda la palabra, de la iglesia que no guarda la palabra, de la iglesia que se guarda, de la iglesia apóstata, de la iglesia que se santifica, de la iglesia mundana, ¿verdad? Ahí va a haber una diferencia. Por eso es que la ira, ¿verdad? La gran tribulación es descrita como la ira divina de Dios, no como una disciplina, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 6, verso 16 al 17 dice, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo. Ese es el día donde Dios va a derramar su ira sobre la faz de la tierra, y aquellos que han sido salvos, redimidos, ¿verdad? Serán redimidos por la sangre de Cristo, que nacieron de nuevo, no pasarán por la ira de Dios. El error del postribulacionismo es afirmar implícitamente la porción no fue suficiente. Eso es uno de los errores, porque ellos atribuyen que la iglesia tiene que pasar por ese tiempo, ¿verdad? Que ya definimos que es un tiempo especial, escatológico, especial, único sobre la faz de la tierra para la iglesia ser purificada. No, mi hermano, la iglesia es purificada por la sangre del Cordero de Dios y la propiciación, y Cristo como ofrenda fue suficiente para completar la obra en los creyentes, ¿verdad? Y otra cosa es, si nosotros aplicamos, ¿por qué pasamos pruebas? Para Dios ir perfeccionándonos, ¿sí? Ir perfeccionándonos. Pero esa tribulación, en la gran tribulación, la iglesia no puede pasar ahí, porque la gente dice, o sea, los post-tribulacionistas afirman que es para santificar, limpiar la iglesia. Y eso es un trabajo del Espíritu Santo. Eso no es un trabajo la gente llegan al live. Yo estoy hablando, hermano, yo sostengo la postura pre-tribulacionista y estoy hablando de las incongruencias del post-tribulacionismo. Por eso hay que ver el título y escuchar lo que estamos, y no empezar a escribir a lo loco ahí. El error post-tribulacionista, o sea que estamos en el mismo equipo, imagínense. El post-tribulacionista afirma implícitamente que la propiciación no es suficiente y que por eso la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. La iglesia debe experimentar una porción de la ira, y Dios distingue entre la ira eterna y la ira temporal sobre los mismos redimidos. Eso es otro error. Ninguna de esas dos categorías en la soteriología bíblica se usa. La ira fue satisfecha por Cristo y aún permanece sobre el pecador. No hay una tercera vía. Número 5, diferencia clave, ¿verdad?, entre la disciplina y la ira de Dios. Pero vamos a pasar a ese punto. Mire, implicaciones teológicas
inevitable. Si la iglesia pasa por la ira de Dios, la propiciación queda relativizado, o sea, relativo, no tiene peso suficiente, ¿verdad? Por eso es que la cruz deja de ser suficiente y la salvación deja de ser segura en el post-tribulacionismo, porque enseña que una iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Eso es totalmente falso. Por eso es que cuando entendemos y comparamos y contextualizamos la doctrina de la salvación, ¿sí?, con el post-tribulacionismo, no pasa el examen, específicamente con lo que tiene que ver con la propiciación. Ahora, también tenemos que entender que uno de los sinónimos, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, verso 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo cuando fuiste sellado para el día de la redención, ¿verdad? O sea, que también se habla que ese día de arrebatamiento es el día de la redención, ¿verdad? Ya hemos establecido que la propiciación significa que la ira de Dios fue plenamente satisfecha. Ahora bien, la Escritura nos deja obra en un estado provisional, si la que la proyecta hacia un día definido. Este tema es clave para comprender eso. La obra consumada de Cristo, ¿verdad?, es la seguridad del creyente y el destino final de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es el día de la redención en la soteriología? Hay 3 puntos muy importantes. La redención lograda es en la cruz. La redención aplicada es en la conversión cuando nacimos de nuevo, ¿verdad? Y la redención consumada es la glorificación, ¿verdad? El día de la redención no apunta a un juicio, sino a una transformación final del cuerpo. Por eso es que la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, no porque vas a pasar la gran tribulación, no para que puedas pasar la gran tribulación, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Que toda la expectativa de la iglesia no es que vamos a ver al anticristo, no es que estamos preparando para los juicios, ¿verdad? Es que estamos preparándonos para el encuentro con el amado, ¿verdad? El sello del Espíritu Santo garantiza nuestro destino, que no es la ira, ¿verdad? No es para la tribulación, no es para el juicio, es para el encuentro con el amado. El sello, ¿verdad?, es propiedad de Cristo. El sello es propiedad de Jesucristo. Somos propiedad de Cristo. La redención y la propiciación son inseparables, ¿verdad? Donde cayó la ira y la redención, ¿verdad? ¿Qué destino tiene el redimido? El redimido tiene un destino que es el cielo, no es la gran tribulación. No, en ningún momento, cuando la Biblia habla de la bienaventurada esperanza, es una preparación para el anticristo, sino más bien una preparación para una esperanza. Dígame, ¿qué esperanza hay si la iglesia, inclusive el contexto de Primera Tesalonicenses, es ánimo a la iglesia por medio de las palabras del arrebatamiento de la iglesia? Y la segunda carta de los Tesalonicenses tiene como tema central la iluminación, ¿verdad? Ya lo he explicado un sinnúmero de veces, el contexto de la primera carta de Tesalonicenses y el contexto de la segunda carta de los Tesalonicenses. La primera carta de los Tesalonicenses es que la persecución era tan terrible. Por eso Pablo dice, no entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque él traerá consigo los que durmieron, ¿verdad? Y habla acerca de las palabras del arrebatamiento de la iglesia, que ahorita vamos a ver la incongruencia que existe entre esa postura que simplifica el arrebatamiento, dice que es sinónimo de la segunda venida de Cristo, cuando hay unas diferencias abismales entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y lo que es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Ahora bien, por eso es que tenemos que entender lo que la Biblia dice, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios dice. Vamos a pasar este puntito por aquí. Gloria al nombre de Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que el arrebatamiento de la iglesia es un mensaje esperanzador. No es un mensaje, ¿verdad?, fatalista. No es un mensaje que te prepara. Aquí no, mi hermano Juan Cruz, aquí no le estamos poniendo fecha. ¿De dónde usted saca eso? Voy a tener que bloquearlo porque está hablando, parece que está aburrido el hombre.
Mi hermano, aquí no estamos poniendo, póngase a escuchar antes de hablar, porque la gente escuchan para responder y no escuchan para aprender. Si usted tiene una postura, pues perfecto. Los pentecostales ponen fecha. Será otros pentecostales, pero los pentecostales clásicos no. El día ni la hora nadie lo sabe, ¿verdad? El día ni la hora nadie lo sabe, ¿verdad? No, yo digo que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Por eso usted está más perdido como hibisco aquí. Seguimos para adelante. Gloria al nombre de Jesucristo. Recuérdese que usted tiene que ver el video completo para poder opinar. Aquí estamos hablando, yo sostengo la postura pre-tribulacionista, no post-tribulacionista. Y obviamente el que sostiene la postura post-tribulacionista, automáticamente la inminencia que enseña el arrebatamiento de la iglesia se cae. El día ni la hora nadie lo sabe, ¿verdad? Solamente Dios que está en los cielos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el post-tribulación, estamos hablando bajo el tema, las incongruencias del post-tribulacionismo, ¿verdad? El post-tribulacionismo. El post-tribulacionismo elimina, ¿verdad? Elimina la inminencia de la venida de Cristo, ¿verdad? Y es eminente y es sin señal previa obligatoria. Es una expectativa constante, ¿verdad? De acuerdo a Tito 2:13, guardando la esperanza bienaventurada. Esperanza, la palabra esperanza en el contexto del griego no es un pensamiento ilusorio de que algo puede pasar. La palabra esperanza es una firme convicción en las promesas de Dios que son en el sí y en el amén, ¿verdad? Entonces, una expectativa constante, ¿verdad? Es sin señales previas obligatorias. Por eso es que todo lo que la Biblia expresa como principios de dolores, desde que el establecimiento de la iglesia ha sido inundada por falsos profetas, falsos maestros, inclusive cada contexto o casi todos los contextos de las epístolas paulinas. Aún Juan escribe contra el gnosticismo, Pablo escribe contra el judaizante, entre otros diferentes corrientes de pensamiento que eran herejías, que estaban introduciendo dentro de la iglesia. Se escribe dentro de esa defensa de la fe. Por eso Pablo dice que estoy puesto para la defensa de la fe. Por eso Judas escribe que muchos hombres han entrado encubiertos que cambian la gracia de Dios en libertinaje, y que nosotros presentemos defensa de nuestra fe. Entonces, Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 17 dice: porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con él. Si la iglesia debe esperar el anticristo, si la iglesia está esperando la abominación desoladora, si la iglesia está esperando los juicios globales, entonces la bienaventurada esperanza pierde sentido. Eso es la grande incongruencia del post-tribulacionismo, ¿verdad? Que no es un mensaje esperanzador, es un mensaje de terror, es un mensaje de prepárate que viene el hambre, prepárate que vienen los juicios. No, el mensaje esperanzador de la iglesia que siempre se ve a través de la Biblia es velar y orar para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas, y que cuidamos nuestros corazones, que no se carguen de glorotería, venga de repente, ¿verdad? Aquel día. Está en Lucas capítulo 21, verso 36, donde la Biblia nos exhorta a estar velando, a estar orando, a estar nuestras lámparas encendidas, a estar en santidad, sin manches, sin arrugas, ¿ves? Entonces, si nosotros quitamos ese mensaje esperanzador, ¿verdad? Que es la firme confianza en las promesas de Dios, que son en el sí y en el amén. Si nosotros quitamos el mensaje del arrebatamiento pretribulacionista, lo que quedamos con un mensaje de terror, ¿verdad? Un mensaje de terror. Por eso es que la incongruencia exegética no puede explicar el silencio. Otra cosa muy importante es que el post-tribulacionismo no puede explicar, ¿verdad?, el silencio que ocurre en Apocalipsis durante la gran tribulación.
Desde Apocalipsis 6 hasta el 19, 18, no se menciona la palabra iglesia, y la palabra eclesia en el griego no es extraña, ¿verdad? No es extraña en la Biblia, no es extraña. Por eso es que Israel está presente, ¿verdad? Las naciones están presentes, los moradores de la tierra están presentes, los santos aparecen, los mártires aparecen. No aparece la iglesia, inclusive la iglesia relevada de la encomienda que es Cristo le hace a la iglesia de la gran comisión. ¿Dónde está la iglesia predicando? No, están los 2 olivos predicando, están los 3 ángeles predicando el evangelio eterno, y también se entiende, muchos estudiosos y escritores de la Biblia, fuentes fidedignas, dicen que los 144,000 también van a ser predicadores. Por eso que en el capítulo 7 es el primer paréntesis que rompe la narración cronológica de Apocalipsis. Ese primer paréntesis, por eso es que él pone junto, ¿verdad?, los 144,000 con los que salen de la tribulación, entendiendo que esa es la cosecha de almas, ¿verdad?, producto de los que son hechos siervos de Dios, ¿verdad? Y mucha gente dice, bueno, ¿y de dónde la gente sacan que son hechos siervos de Dios? Bueno, porque la palabra griega diaconía es servicio. Aquel que es salvo sirve en algo, ¿ve? Por eso es que tenemos que entender, ¿verdad?, la Biblia entera en su contexto, ¿verdad? Ahí no aparece Israel, no aparece la iglesia, aparece Israel presente, las naciones presentes, los moradores de la tierra, los santos de la tribulación, que son los que se convierten en la tribulación, y los mártires, que son más o menos, son los santos de la tribulación. La iglesia como cuerpo, como eclesia, no aparece, no hay referencia de ello, ¿verdad? Así que después de Apocalipsis capítulo 3, la palabra eclesia desaparece completamente del desarrollo profético hasta el capítulo 22 como un libro consecuente, ¿verdad?, coherente, que comienza con la revelación de Cristo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 19, la Biblia dice, Juan escribe las cosas que has visto, los que son y las que son después de estas. Apocalipsis tiene 3 grandes divisiones. Las que has visto pertenece a la revelación de Cristo Juan, ¿verdad?, que él cae como muerto cuando lo ve con sus ojos llama de fuego, con sus pies bruñidos, ¿verdad? Y las cosas que son pertenecen al capítulo 2 y al capítulo 3, 7 iglesias reales de Asia Menor que se toman como una muestra de la iglesia de todos los tiempos, ¿verdad?, que tiene una aplicación. Pero mire qué interesante que antes que vengan los juicios, hay una advertencia para la iglesia, ¿verdad? Se le habla, se le predica, dice arrepiéntete. ¿Por qué hace esto? Porque la iglesia, Dios no quiere que nadie se quede, ¿verdad? Jesucristo no quiere que nadie se quede detrás, sino que todos procedan a un arrepentimiento, y le da un incentivo, le da un premio de una corona, le está hablando, ¿verdad? Y no es al azar, no es casualidad que el consejo y la predicación a la iglesia, a las 7 iglesias de Apocalipsis, se hablen primero, se anuncien, se prediquen primero. Se prediquen primero, ¿verdad? Un arrepentimiento. De 7 iglesias, 5 se le manda a arrepentirse, 2 no. La iglesia de Esmirna, el sufrimiento, que pertenece al segundo siglo, y la iglesia de Filadelfia, que se cree como que se apunta que es la iglesia del arrebatamiento, ¿verdad? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de prueba que ha venido sobre el mundo entero para probar los moradores de la tierra. Esa hora de prueba certifica, ¿verdad?, y confirma que es un tiempo especial, como Cristo lo dijo. Viene una tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá después de aquellos días, ¿verdad? Entonces, el post-tribulacionismo asume que la iglesia sigue allí, pero no debe mostrarse textualmente. El recurso post-tribulacionista, la sustitución terminológica que muchas veces utilizan, es que la ausencia de la iglesia es reemplazada por el concepto de los santos que aparecen en la tribulación son la iglesia, y eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 7, los que salen de la tribulación, que un paréntesis, hay 3 paréntesis, si mi mente no me falla, Apocalipsis capítulo 7 es uno de ellos, y esos paréntesis rompen el orden cronológico de la narración de Apocalipsis, y muchas veces una visión al futuro, o
uno de los más complejos, Apocalipsis capítulo 12, de la mujer y el dragón que está encinta, porque es pasado, presente y futuro, ¿verdad? O a veces Juan está mirando al cielo para la tierra, a veces Juan está mirando de la tierra para el cielo, ¿verdad? Cambia en tiempo y espacio, ¿verdad? Esos paréntesis que rompen la narración cronológica de los 21 juicios del Apocalipsis, ¿ves? Entonces, obviamente aparece en el capítulo 7, ¿verdad? Esa gente de los salvados aparecen con algo muy importante, que obviamente tienes que entender que Apocalipsis fue escrito dentro de los primeros 100 años, año 90 después de Cristo. Aquellos creyentes sabían, ¿verdad? Inclusive hay muchos textos en Apocalipsis que son referencias del Antiguo Testamento, porque la iglesia sabía cuando Juan le estaba escribiendo algunos detalles. Por ejemplo, las palmas en las manos. Las palmas en las manos, muy importante prestar atención a los que salen de la tribulación, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 7, porque eso habla que no son la iglesia. Claro que son un grupo dentro de la tribulación, ¿verdad? Que aceptaron a Cristo, que fueron salvados, ¿verdad? Ahora está el debate que si eran iglesia o no eran iglesia. Yo tengo la postura que nunca fueron iglesia, ¿verdad? Pero ahí podemos, no hay problema con diferenciar en ese aspecto. Apocalipsis capítulo 7, verso 9 en adelante, y lo voy, ok. Gloria al nombre del Señor. Dice el verso 9, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, toda nación, tribu, pueblo, lenguas, y estaban delante del trono de Dios en la presencia del Cordero de Dios, vestido de ropa blanca y con palmas en la mano, ¿verdad? Por eso es que la predicación del evangelio, por eso es que el arrebatamiento de la iglesia no necesariamente está sujetada a una evangelización mundial, porque eso es totalmente falso. La Biblia dice que el evangelio se predicará en todo el mundo, entonces vendrá el fin, no dice el arrebatamiento, ¿verdad? Y por eso es que la iglesia es relevada, ¿verdad? En la época de la tribulación, por los 144,000, por los 3 ángeles que predican el evangelio eterno y por los 2 olivos que predican en Israel. Entonces, cuando entendemos eso, las palmas en las manos, ¿verdad? Las palmas en las manos pertenecen a la iconografía de aquel tiempo, donde esa iconografía estaba ligada a los mártires. ¿Por qué yo digo que no son iglesias? Porque a la iglesia se le prometió corona, no se le prometió palmas en las manos. Entonces, lo que hace el escritor, ¿verdad? Con el contexto de aquel tiempo histórico, pone ciertos elementos y Dios obviamente le revela y él resalta ciertos elementos de la visión para que el pueblo entienda que esa gente que salen de la tribulación son mártires, ¿verdad? Son mártires, ¿verdad? Dentro de la que fueron asesinados, dentro de la por sostener la fe en Cristo, ¿verdad? Entonces, los santos no son sinónimos técnicos de la iglesia, ¿verdad? Se usa ese término de los santos, ¿verdad? Se usa de los creyentes del Nuevo Testamento, o sea, en términos generales. Se usa para los creyentes del Nuevo Testamento en términos generales. Y creyentes fuera del periodo de la iglesia, en la gran tribulación, ¿verdad? Eclesia, en cambio, es un término técnico y distintivo que se aplica al cuerpo de Cristo, al organismo unido en él, o sea, en Cristo, los nacidos, ¿verdad? De nuevo, y los sellados por el Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Entonces, entienda que la palabra eclesia no es extraña en Apocalipsis. ¿Por qué la omite, verdad? ¿Y por qué entonces habla de los santos? Porque está hablando de otro grupo. Si Apocalipsis hubiese querido mencionar a la iglesia, lo hubiese hecho explícitamente, porque hay referencia de la palabra iglesia en Apocalipsis, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces eso es muy importante. ¿Verdad? Ese símbolo de palmas en las manos es un símbolo de victoria después del conflicto, asociado a la libertad tras la opresión, al lenguaje de triunfo, luego el sufrimiento y a los mártires. La iglesia de ese tiempo entendía eso, ¿verdad? Los palmas no describen la iglesia glorificada, sino el creyente victorioso de la gran tribulación, a los que creyeron ahí. Ahora, cuando usted hace un análisis
Actualmente usted puede hacer un análisis de cuántas personas falta por la evangelización mundial. La última vez que lo busqué, había un 30 y pico de % que faltaba. La mayor concentración poblacional, aparte de la ventana 1040, está en Asia, ¿verdad? Asia está súper poblado, lo que es la región de India, de China, las islas del Pacífico. Hay millones de personas que todavía en este tiempo no han escuchado hablar de Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que la inminencia del arrebatamiento de la iglesia entendemos que no está sujeta a ningún cumplimiento profético, es inminente, ¿verdad? El día ni la hora nadie lo sabe, solamente Dios, ¿verdad? Hay gente que no es nuevo ponerle fecha, es de una lista de antaño, desde los tiempos desde los tiempos de los escritos patrísticos, la gente llevan especulando, ¿verdad? Hasta recientemente. Una fiebre de eso pasó en la época de los 1800, los 1900. Ahí nacen los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, ¿verdad? Donde hubieron muchas fechas fallidas, al igual que lo hay hoy por medio de los pseudo profetas de Facebook y la teología y la escatología, pseudo escatología de redes sociales, ¿verdad? Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que aprender a predicar el arrebatamiento pretribulacionista desde el punto de la esperanza, ¿verdad? No pone énfasis, ¿verdad?, en los acontecimientos actuales, sino que pone énfasis a nuestro destino, porque las señales lo que nos hacen recordar que el Señor viene. El silencio no es accidental en Apocalipsis, es teológico, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, verso 3, la iglesia está en la tierra, ¿verdad? Capítulo 4, capítulo 5, ahí claramente la iglesia aparece en el cielo, adorando a Dios en el cántico nuevo, ¿verdad? Que lo puede el Apocalipsis capítulo 5, cuando se presenta el trono, ¿verdad? Y en el rollo, el que está sentado en el trono, un rollo escrito por dentro y por fuera, nadie podía leerlo, un cordero con 7 cuernos y 7 ojos, ¿verdad? Que aparece la Trinidad, aparece ahí, y también aparece cantando una multitud, un cántico nuevo. Y todo aquel que ha escudriñado la escritura sabe que un cántico nuevo es una intervención divina en la historia humana, ¿verdad? Un cántico nuevo, un cántico que nunca se ha cantado. ¿Por qué están cantando ese cántico nuevo? Porque ocurrió la redención, la iglesia está presente en el cielo celebrando. Y el cántico nuevo decía, porque nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y ese capítulo 5 obviamente está previo a lo que sucede en el capítulo 6 de Apocalipsis, que es el rompimiento del primer sello, que aparece el personaje del anticristo montado sobre un caballo blanco, se le dio corona, saliendo un arco sin flecha, saliendo venciendo para vencer, ¿verdad? Y todos los años, desde que hay redes sociales, Facebook, que si el creador de Facebook era el anticristo, que si Bill Gates era el anticristo, que si Obama era el anticristo, que si fulano era el anticristo, y las especulaciones no abonan a nada a lo que es la bienaventurada esperanza, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Seguimos hacia adelante. Aleluya. Poderoso el nombre de Jesucristo. Amén. Existe, ¿verdad? Esta gran diferencia entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Voy a buscarlo por aquí. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son textualmente totalmente diferentes, y esto es una de las incongruencias que existen en esa postura, ¿verdad? En esa postura. Tengo una breve lista aquí, ¿verdad? Poderoso el nombre de Jesús. Comparte este video, dele like, comente, compártalo con alguien, ¿verdad? Esta enseñanza. Gloria a Dios. Poderoso el nombre de Jesucristo. No establece el post-tribulacionismo. No puede establecer una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Es una incongruencia central. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos cosas distintas. No es un mismo evento, ¿verdad? Ocurre al final de la tribulación lo que es la segunda venida de Cristo, y eso es indiscutible. El problema es que los textos no describen la misma manera tampoco. Primero, la diferencia fundamental es que el arrebatamiento, Cristo viene por la iglesia. Segundo,
ocurre en el aire. No se menciona juicio inmediato, es preparado como consuelo, o sea, ese mensaje como consuelo y esperanza, y se confirma en Tesalonicenses, ¿verdad? Que luego de 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17 abajo, cuando se acaba el capítulo, dice, animaos los unos a los otros con estas palabras, y tiene un carácter de inminencia. Por el contrario, la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Es con la iglesia, ¿sí? Desciende a la tierra, viene con juicio y guerra, y las naciones son juzgadas, y es un evento visible y público. Otra incongruencia es que si nosotros aceptamos el arrebatamiento post-tribulacionista, se queda en la nada lo que es el tribunal de Cristo, lo que son las bodas del Cordero, ¿sí? Porque una cosa es la cena de la boda del Cordero, descrita en Apocalipsis capítulo 19, y otra cosa es las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero se dan en el cielo, las cenas se dan en la tierra, ¿sí? Entonces, automáticamente, al eliminar esa diferencia del arrebatamiento, unirlo junto con la venida de Cristo, es como si la iglesia se levanta y vuelve y baja. No hay tribunal de Cristo, no hay tribunal bema de Cristo, ¿verdad? Para recompensa según sean vuestras obras. Eso se elimina la boda del Cordero. Entonces, hay una totalmente incongruencia en la palabra, que es tremendo, ¿verdad? Es totalmente una incongruencia total que existe entre esa postura, ¿verdad? De querer definir, querer deformar, ¿verdad? Querer deformar esa postura, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos eso, ¿verdad? No hay un mensaje esperanzador, ¿verdad? Lamentablemente, la iglesia, a no conocer, ¿verdad? No conocer lo que confiesa, lo que cree, caemos en el error que aunque tenemos una postura pre-tribulacionista, estamos predicando como post-tribulacionista. Los falsos profetas, los falsos maestros, ¿verdad? Todas estas personas predican desde una perspectiva ¿de qué? Una perspectiva de querer proyectar solamente una preparación física, ¿verdad? Por eso es de moda que hoy en día existe esa preparación. Hermano, prepárese. Pero es que la Biblia no habla de una preparación normal. Esa preparación normal tiene que ver con nuestro sentido común, pero no es una preparación bíblica. Siempre el consejo de la bienaventurada esperanza acerca del arrebatamiento de la iglesia tiene que ver con una preparación espiritual. Leemos, por ejemplo, si buscamos aquí Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, el verso, vamos a leerlo a la altura del 34, ¿verdad? Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenido por digno de escapar de todas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo. Velad y orar. Entonces, hoy los profetas y hoy los que, lamentablemente, los que sostienen una postura, ¿verdad? Que es la que nosotros sostenemos, que es la tribulación antes, ¿verdad? Del arrebatamiento de la iglesia. Predicamos como si la iglesia pasaría por la gran tribulación. Preparen comida, guárdense para aquello, que si viene lo otro, que si viene lo otro. La preparación usted nunca ve. Sí ve una preparación en el Mateo capítulo 24 Israel, que le dicen huyan a los montes, porque Mateo capítulo 24 el contexto es a Israel. La iglesia todavía no está formada. Mateo no escribe para, o sea, claro que es parte de nuestra Biblia, pero el contexto, Mateo va dirigido a los judíos. Por eso habla de Judá, habla del sábado y habla del templo, ¿verdad? De esa abominación desoladora que conocían perfectamente los judíos, ¿verdad? Hay un problema entonces en el orden cronológico, ¿verdad?
Porque si en el capítulo 19 de Apocalipsis dice que será concedido que se preparen, ¿verdad? Y que se vista de lino fino y resplandeciente, ¿verdad? Y que esa gente vienen, esos redimidos vienen con Cristo en caballos blancos. Entonces en el capítulo 20 habla de la primera resurrección, ¿verdad? La gente confunde en eso. La primera resurrección que está en capítulo 20 de Apocalipsis es la completación de la primera resurrección, que abarca la resurrección del arrebatamiento, la resurrección de los dos olivos, ¿sí? Y por último, la resurrección de los mártires y de los personajes del Antiguo Testamento. Y eso es lo que la iglesia, lo que la Biblia le llama los invitados a la boda, ¿verdad? Los invitados a la cena de la boda, mejor dicho, porque la boda ocurre en el cielo. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a ver qué pasa por aquí. En Facebook me acaban de tumbar el video. Facebook me lo elimina. No sé por qué. Me llegó un mensaje para que usted vea que no hay mensaje que se oponga, no hay mensaje que el diablo, este mensaje, un mensaje que el Satanás se opone, que los demonios se revuelcan. Yo puedo hablar de cualquier tema, hermano, y casi no se mete nadie a molestar en el chat, no se mete, y a mí es raro que me tumben un live. Y me acaban de tumbar el live, ¿verdad? De mi página normal de Facebook, aunque estoy por otra. Y es increíble la oposición que surge, que hay cuando se habla de este tema, específicamente del arrebatamiento pretribulacionista, porque lo que estamos hablando es un arrebatamiento pretribulacionista y estamos hablando de las incongruencias del arrebatamiento post-tribulacionista, ¿verdad? Y hay un problema, ¿verdad? Donde sí, pasa que tengo como 3 o 4 páginas de Facebook Live y uno me lo acaban de eliminar, que es mi página normal, me lo eliminaron. Pero las otras páginas están. ¿Cuánto daría Satanás que lo que está logrando el diablo, Señor lo reprenda, en estos momentos es poner estrés, pánico, miedo, desesperanza? ¿Sí? Cuando predicamos una escatología sin esperanza, donde solamente nos enfocamos en lo malo, y cuidado, y guárdese, y cuidado por aquí, guarden comida, guárdese usted y su amén, gloria al nombre de Jesucristo, aleluya. Estoy leyendo por aquí. A mí me dijeron, ¿por qué dicen que el anticristo está el pastor sigue en vivo? Ok, me están diciendo que sigo en vivo. Y me preguntan, ¿por qué dicen que el anticristo ya está? Bueno, es una especulación. Fíjese, se lo voy a explicar de esta manera, que voy a tomar unas ideas de un pastor que hace poco que escuché y que había llegado a la misma conclusión. Y esto lo había explicado en un video anterior. La escatología bíblica de los eventos del fin. Para yo decir este cumplimiento, eso es lo que hace Pablo en Tesalónica. Cuando en Tesalónica los creyentes dicen que el día del Señor ya había llegado, en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, Pablo dice, no dejen mover fácilmente ni os conturben ni por carta ni por espíritu, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque muchos habían alegado tener visiones, otros hablaban en nombre de Pablo y decían que ya llegó el día del Señor, llegó. Y Pablo dice, no, espérate, el día del Señor no ha llegado, porque tiene que haber una apostasía mundial, ¿sí? Una deserción, es la palabra correcta. Tiene que haber el poder restrictivo que impide la manifestación del personaje escatológico, ¿sí? Del anticristo. Ese poder restrictivo que yo digo que es la iglesia llena del Espíritu Santo, porque la iglesia es
el recipiente donde habita el templo, es el templo del Espíritu Santo. Por eso que muchos dicen que es la iglesia del Espíritu Santo. Yo digo que es la iglesia llena del Espíritu Santo. Ese poder restrictivo que la Biblia, que Cristo dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. O sea, que la iglesia verdadera es tan poderosa que el poderío y la autoridad de las tinieblas no pueden prevalecer, o sea, ofrecer resistencia. Por eso es que ese poder restrictivo tiene que ser quitado del medio para que entonces aparezca el personaje del anticristo. ¿Ve? Ahora, Juan lo dice de otra manera, dice porque muchos anticristos han surgido. Juan identifica el espíritu anticristo, todo aquel que se levanta en contra de la doctrina de Cristo, ¿verdad? El gnosticismo específicamente en el contexto de Juan, que está hablando porque la filosofía griega o la cultura o la filosofía griega más bien no entendía cómo es posible que un Dios espiritual santo habite en hecho carne, porque ellos tenían una filosofía, si no me equivoco, que era el dualismo, que parte de esa enseñanza era que la carne en sí es pecaminosa. Y eso corrompe, y yo digo que eso está hasta el día de hoy, porque esto va a ser glorificado porque es corrupta, ¿verdad? Corrupta porque se cansa y se pone vieja. Pero cuando la Biblia habla de los deseos de la carne, habla de la naturaleza caída, no habla del carapacho. Es de la naturaleza caída que está en nosotros, la inclinación, ¿verdad? Que son dos cosas muy diferentes. Ahora bien, por eso es que había una oposición y Juan le está hablando el espíritu anticristo, ¿verdad? Muchos anticristos han surgido por el mundo. El anticristo tiene que ser un personaje que llene los requisitos de la descripción bíblica y que esté vivo en ese periodo de tiempo. ¿Eh? Y que en todos los tiempos hay candidatos para cumplir con ello. Pero ¿qué es lo que lo convierte en el anticristo? Bueno, Pablo lo dice, una apostasía mundial, el poder restrictivo tiene que ser quitado del medio y ese personaje y el arrebatamiento se rompe el primer sello del rollo y aparece ese personaje, ¿verdad? Porque si nosotros afirmamos que ese anticristo, como muchos alegan, ¿verdad? Que dicen que el anticristo es un ser, un híbrido entre ángel y van allá al libro de Noé y van al capítulo 6, que es un híbrido entre hombre y humano y bla, bla, bla. Nosotros tenemos que afirmar que entonces, si la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, más que Dios, tenemos entonces que afirmar que el diablo sabe el día y la hora, que la élite sabe el día y la hora, que los Illuminati saben el día y la hora, para hablarle claro cómo hablan esa gente. Entonces, es incongruente esa postura. La postura es que cada época, en cada tiempo, hay gente cualificada para ser el anticristo, ¿verdad? Pero como es un andamiaje de profecías, se tienen que cumplir esos requisitos, esos cumplimientos proféticos para que se diga fulano es el anticristo. Decir ahora que fulano y mengano es meramente especulaciones. Me pregunto si la iglesia pasará por la gran tribulación. No. Y puede ver este video, puede ver este video completito. Hemos hablado algunas de la incongruencia, porque este video se titula Las incongruencias de la postura del arrebatamiento post-tribulacionista. Tengo como fuente el libro Eventos de Porvenir, lo utilicé como fundamento, ¿verdad? Aquí habla también de es negar la eminencia, ¿verdad? Aquel que conoce la eminencia es desconocer el propósito de la tribulación y el plan de Dios para Israel. Decir que la iglesia pasará por la gran tribulación es negar el propósito de la iglesia. ¿Ve? Negar el propósito de la iglesia. Decir que la iglesia pasará por la gran tribulación es negar el propósito de la gran tribulación, no hacer diferencia entre Israel y la iglesia, y hay una gran diferencia, y lo explico ahorita, que Israel es el pueblo de todas naciones, pueblo, nación y tribu, que ha sido lavado y redimido con la sangre de Cristo, nacido de nuevo, e Israel es un pueblo étnico, escogido Dios entre todas las naciones. Las promesas de Israel
son terrenales, las promesas de la iglesia son celestiales, son espirituales, ¿verdad? Entonces, hay un sinnúmero, tenemos que negar la inminencia, ¿verdad? Y tenemos que corromper el arrebatamiento como mensaje esperanzador, porque entonces tenemos que decir, no, entonces prepárense para el anticristo. Cuando la Biblia presenta el mensaje escatológico final de la iglesia como un mensaje esperanzador, no un mensaje de catástrofe, prepárese, guarde comida, vuélvese loco, guarde chavo, no, es un mensaje. Cuando Pablo habla en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17 en adelante, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque el Señor traerá consigo los que durmieron con. Dice, y habla de qué, de que Él traerá, ¿verdad? Consigo los que durmieron. Y abajo dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras, son palabras de aliento, ¿verdad? Eso es así. ¿Qué tiene de esperanza? Creer un arrebatamiento post-tribulacionista. En ninguna esperanza se pierde. Más, si creemos que el arrebatamiento es post-tribulacionista, sabemos la fecha. Luego de la aparición de ese líder mundial, cuente 7 años y usted sabe que Cristo viene, ¿verdad? Hay otros que se pasan especulando. En el año pasado hubo una declaración de las fechas judías, ¿verdad? Que aunque en Cristo cumplió fiesta judía como el sacrificio que fue en Pascua, se creía que en la fiesta de las trompetas venía Cristo y era un cálculo que se hacía. Eso es caer en error. La venida de Cristo no se calcula, la venida de Cristo la venida de Cristo se espera con esperanza. ¿Por qué? Porque no está sujeta a una fecha. Si está sujeta a una fecha, por ejemplo, usted compró, yo compró un pasaje para ir a Puerto Rico el 1 de julio. Entonces, bueno, si estamos en febrero, ¿para qué yo tengo que hacer maleta? Pues yo la voy a hacer 2 días antes, hago maleta porque sé que es el primero, ¿verdad? De julio que me voy porque compré el pasaje, ¿verdad? Entonces se quita la inminencia, se quita la expectación, se quita el mensaje de estar preparado ahora, ¿verdad? Se quita la expectativa de la iglesia viva, santa, porque la Biblia dice que el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica. Por eso es que el Satanás ataca este mensaje del arrebatamiento pretribulacionista, porque esto crea una preparación, una expectación de esperanza. La Biblia dice que el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica. ¿Ve? Y si no hay esperanza, ¿para qué vale la pena purificarnos? ¿Para qué vale la pena separarnos para Dios? Ninguno, pierde sentido, pierde coherencia. Todo se cae de la mata, ¿verdad? Entonces, seguimos por Pastor Omar Lugo. Seguimos por Radio Palabra y Poder. Es una página que tenía hace tiempo ahí, de una emisora de la iglesia local, el Ministerio Impactador Nacional por el Poder de su Palabra, y por el Facebook y por Instagram, que estamos en vivo. En Instagram, a Instagram, gloria al nombre del Señor. Ahí estamos en Instagram también en vivo. Estamos por todas las plataformas, ¿verdad? En vivo. Entonces, quiero darle herramientas, ¿verdad? Usted tome lo que escuchó, pregunta al Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo nos tiene que guiar a toda verdad, a toda justicia. Y cuando dice que nos guía a toda verdad, a toda justicia, nos debe guiar a la verdad, que es la palabra, porque el Salmo 119 dice que la asume tu palabra y la verdad. No mi opinión, no mi concepto, mi precepto, la Biblia, ¿verdad? Y yo sé que este último tiempo, voy a finalizar con esto, el arrebatamiento pretribulacionista, ¿verdad? Muchos lo están negando calladito, ¿verdad? No lo hacen público, pero lo creen. Por la falta de estudio, la falta de preparación, la falta de escudriñar la escritura, ¿sí? Y por culpa de aquellos que predican el arrebatamiento pretribulacionista como si fuera post-tribulacionista. Porque si creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, exhortemos a la iglesia, como lo hace la Biblia, una exhortación a una preparación espiritual. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención.
sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa, velando y orando. Ser sobrio, que significa dominio propio. Estamos en la luz, somos hijos de la luz, no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como un ladrón en la noche. No nos va a sorprender porque no estamos aquí. Eso habla 1 Tesalonicenses capítulo 5 cuando habla acerca del día del Señor. Entonces, el mensaje es esperanzador, ¿verdad? No es de terror, no es de miedo, no es de desespero, no produce depresión, no produce ansiedad, produce esperanza. ¿Ve? Entonces, si usted, y comencé diciendo este video, que la postura post-tribulacionista, y mi fuente es mi fuente, estamos hablando aquí porque tenemos fuente de la que hablamos y un sinnúmero de libros de escatología. La fuente, bueno, esta fuente, hablando acerca de la postura del post-tribulacionismo, dice que fue formada como una postura contraria a la pretribulacionista, ¿verdad? Pero no es formada desde una perspectiva bíblica, sino como una perspectiva contradictoria, porque sobre lo cual nosotros edificamos el fundamento del arrebatamiento pretribulacionista, ¿verdad? Fue un fundamento de escudriñar la Biblia, no fue un análisis para refutar otra cosa, sino fue un análisis bíblico y llegamos a esa conclusión, ¿verdad? Así que por ahí tengo un video viejo que creo que lo hice en la pandemia, donde comenzaron a decir que la doctrina del arrebatamiento es una doctrina nueva, que data de Darby, que data yo no sé de qué, cuando hay escritos patrísticos acerca del arrebatamiento por el tribulacionista y de la inminencia. Por ejemplo, le voy a leer uno aquí que lo tengo marcado, cuando habla acerca de la doctrina de la inminencia, la didache, que es los escritos apostólicos. Velar por causa de vuestra vida, no dejéis de vuestra lámpara se apague, ni dejáis de estar ceñidos vuestros lomos, sino estar preparados, porque no sabéis la hora en que ha de venir nuestro Señor. Y la única eminencia para sostener una eminencia es un arrebatamiento pretribulacionista y no post-tribulacionista. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que aquí le voy a dejar, que llevo 1 hora y media dando candela. Amén. Así que Dios me lo bendiga. Usted me quiere ayudar, comparta este video, compártalo con alguien, dale like, comente, compártelo. Si lo malo, lo falso se hace viral, esta enseñanza, que llegue a más gente, compártelo con su hermano, con los que tienen dudas, ¿verdad? Los que genuinamente tienen dudas, porque hay muchas veces que hay gente que ya han formulado una postura que, hermano, ni usted me va a convencer a mí, ni yo lo voy a convencer a usted, solamente el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que mi target es educación, y los que tienen dudas, como dice Judas, que a los que dudan, convéncelo, ¿verdad? Yo no estoy para debate, los debates no dejan nada. Lo que dejan es simplemente confusión y un alimento del ego, porque un debate siempre al final tiene que haber un ganador. O sea, aquí el ganador es la palabra y es Cristo, ese es el grande y el que tiene que ser exaltado y glorificado. Entonces, a lo que nosotros apuntamos no es ¿verdad? A gente que ya tiene formulada su postura. Gloria a Dios y aleluya, amén, hacia adelante en Cristo. Y comparte este video. Si no se ha suscrito en el YouTube, suscríbase. Mi canal es sumamente viejo y es difícil de hacerlo crecer. Y yo lo que quiero es que cuando yo en live, a usted le llegue una notificación y usted lo ve cuando tenga tiempo. Así que Dios me lo bendiga. Un abrazo para todos. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios me le continúe bendiciendo. Donde pocos osaban tomar parte, si estaban mal. Quiero volver a aquellos tiempos
donde levantabas tus profetas y sacabas lo oculto a la luz, donde había temor, Jesús. Por eso decidí volver a ti, quiero volver a aquellos tiempos, cuando veía bien hablar. Muchos ministros de hoy predican de la senda antigua que no conocen, pues si la hubieran conocido, entendieran qué es lo que piensa Dios y no el hombre.